Hola, buen día chicos, chicas. Vamos a dar inicio con esta clase correspondiente a la unidad 3 que pertenece al segundo parcial. Seguimos con el segundo parcial. Y bueno, hasta este punto ya hemos visto algunas cuestiones generales de la entrevista. Revisamos por ahí qué es la entrevista, cuáles son los tipos de entrevista, algunas cuestiones de condiciones previas, las técnicas verbales y no verbales y bueno, algunos aspectos generales que nos sirven para realizar una entrevista. Igualmente vimos la entrevista en diversos contextos. Vimos la entrevista en el contexto de la investigación y la entrevista en el contexto laboral. Y ahora toca el turno de la entrevista en el contexto infantil y adolescente. Que, como les he dicho en anteriores clases, la entrevista es una herramienta más, es una técnica más que nos va a servir. Seguramente ustedes hasta este punto ya están llevando o van a llevar más adelante algunas materias tanto de evaluación como de intervención. Y bueno, la entrevista va a ser una herramienta para utilizarse tanto dentro del proceso de evaluación como también podemos retomar más adelante la intervención con este tipo de población específica. Y bueno, va a haber algunas cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de realizar entrevista con este tipo de población. Dice, entrevistar a un niño, niña o adolescente es una actividad compleja que requiere habilidades y conocimientos específicos. Como les he dicho anteriormente, el hecho de que yo me desempeñe o me quiera dedicar a un contexto en particular va a requerir de mi parte cierta capacitación y especialización. En el caso de la entrevista, en el contexto laboral, bueno, si yo me quiero dedicar a lo laboral, pues entonces tendré que capacitarme tomando algunos cursos, talleres, diplomados, incluso maestrías, especialidades, para poder desempeñarme de manera adecuada dentro de este contexto, de ese tipo de población. En el caso de la población infantil y adolescente, esto no va a ser la excepción. Igualmente va a haber algunas habilidades innatas que como terapeuta debo tener, pero también debo adquirir los conocimientos teórico-prácticos para trabajar con este tipo de población específica. Trabajar con niños, niñas y adolescentes es una tarea muy enriquecedora, pero no es algo como del todo fácil y que a todas y todas se nos dé, ¿no? De entrada, bueno, cuando nosotros brindamos atención a una persona adulta, por ejemplo, esa persona adulta por lo general llega, se sienta en nuestro consultorio y muchas de las veces ya trae el motivo de consulta en la punta de la lengua, ¿no? Es decir, esa persona nos va a poder referir de manera abierta y va a tener la facilidad de expresarse de manera oral acerca de qué es lo que le sucede, acerca de su historia de vida, de cuál es el motivo de consulta incluso. Muchas de las veces va a haber algunas dificultades, pero bueno, va a tener esta habilidad, ¿no? O sea, de conversar. En el caso de niños, niñas, adolescentes, no siempre es así. No es como que el niño o la niña llega, se siente y me empieza a contar toda su vida y qué es lo que le ocurre. Muchas de las veces esa personita que está llegando con nosotras ni siquiera sabe a qué viene, ni siquiera sabe qué es un psicólogo o psicóloga o qué hace, o incluso ha escuchado por ahí que hay un problema en casa o que yo puedo tener algún problema, pero no lo identifican como tal, ¿no? Entonces es aquí donde se vuelve un tanto complejo, ¿no? O sea, el hecho de que no vamos a conversar del mismo modo que como una persona adulta. Y esto ustedes si tienen, por ejemplo, hermanitos, hermanitas o primos, bueno, lo sabrán, ¿no? O sea, cuando muchas de las veces preguntamos algo a un niño y queremos una respuesta concreta, a veces nos contesta con algo muy loco, ¿no? O algo muy gracioso incluso. Entonces no suelen tener como esta habilidad de conversación, ¿no? Otro aspecto es de que, por ejemplo, una persona adulta, a pesar de que tiene esta necesidad o esta demanda y está acudiendo con nosotros, muchas de las veces va a presentar muchas resistencias, ¿no? Hay quizás resistencia o cierto miedo a tocar ciertos temas, a ser juzgado o juzgada, o hay cierta deshabilidad social incluso. Bueno, va a haber algunas cuestiones por ahí, ¿no? Y esto es algo que no suele presentarse tanto en el caso de niños y niñas, ¿no? O sea, por lo general suelen ser como muy transparentes en las cosas que dicen y que nos refieren, ¿no? Pero no por esto entrevistarlo se va a volver algo fácil, ¿no? O sea, es una tarea compleja y es algo que requiere ciertas habilidades y conocimientos específicos. Otra cuestión, dice, las peculiaridades de la entrevista psicológica con esta población se derivan tanto de factores individuales relacionados con su proceso de desarrollo psicológico como del contexto en el que niño o niña se encuentra inmerso y del que surge la petición de esta intervención profesional. Es decir,
un aspecto que debemos tener muy en consideración a la hora de atender este tipo de población es justamente cuál es el desarrollo psicológico que tiene, ¿no? O sea, de acuerdo a su edad cronológica, cómo es su desarrollo y en las distintas áreas. En el área cognitiva, en el área social, en el área emocional, en el área adaptativa, porque esto precisamente me va a dar las pautas para saber cómo entrevistarlo, cómo entrevistarla, qué técnicas utilizar, por ejemplo, y también detectar si existe algún problema, ¿no? Igualmente en el contexto en el que viene, ¿no? O sea, si es una familia de qué nivel socioeconómico, de qué escolaridad o cuál es la estimulación que suele tener a su alrededor. Ya en algunas clases creo que he comentado de este caso que llegué a tener yo, un niño de 8 años que desde el momento que llegó era un niño como muy adulto. El lenguaje que manejaba era un lenguaje que no era acorde a su edad, ¿no? O sea, sino que al contrario, o sea, utilizaba palabras, era un niño muy culto y utilizaba palabras que incluso ni yo como adulta utilizo, ¿no? O sea, por ejemplo. Pero esto, bueno, debido quizás a este desarrollo cognitivo que él tenía, la estimulación en casa y algunos factores referentes al contexto. Y muchas de las veces vamos a tener a otro niño, quizás con características algunas similares, de la misma edad, pero que quizás no vaya a tener este desarrollo cognitivo, este desarrollo en cuestión del lenguaje, ¿no? Incluso. Entonces va a variar un poco. Son algunos aspectos que debemos tener en consideración a la hora de atender este tipo de población. Este contexto mediatiza la relación del entrevistador con el niño desde el momento en que no es quien ha escogido participar voluntariamente o incluso esté en desacuerdo con la existencia del supuesto problema que ha motivado la entrevista. Algo que puede suceder y que incluso pasa, por ejemplo, con las personas adultas, si desde el momento que llegan, bueno, pues traen esta demanda, ¿no? O hay una necesidad que tienen. Entonces, muchas de las veces el que vengan con nosotros a consulta o se presenten a esa entrevista va a ser un acto voluntario. No siempre es así con niños, niñas y adolescentes, específicamente con adolescentes, ¿no? O sea, normalmente los adolescentes suelen mostrar como cierta renuencia a acudir a contarle sus problemas a alguien porque incluso consideran que no existe un problema como tal, ¿no? Y en el caso de niñas y niños, algo que ocurre es de que muchas de las veces ni siquiera saben que es un psicólogo o que es una psicóloga, ¿no? O qué hago aquí, o de qué voy a hablar, o no lo sé. Muchas de las veces ni siquiera identifican que hay un problema, ¿no? A lo mejor papá, mamá, abuelos o quien esté al cuidado, quienes lo traen a consulta, quizás ya le han dicho que existe un problema o que hay algo malo con él o con ella, ¿no? Pero a lo mejor el niño o la niña no lo considera como tal o no logra identificarlo o no logra comprenderlo del todo, ¿no? Entonces, de entrada, esta personita que está viniendo con nosotros, no siempre el que acuda es de manera voluntaria y es algo que hay que tener muy en cuenta. Otra cuestión es de que niños, niñas y adolescentes suelen tener algunas ideas erróneas o distorsionadas acerca de qué es un psicólogo, qué es una psicóloga e incluso qué hace. Pasa mucho en general, por ejemplo, con los médicos, ¿no? O sea, por lo general un niño o una niña sí entiende que es un maestro, que es una maestra, que es un doctor, ¿no? O sea, saben a qué se dedican o qué es lo que hacen. Pero en el caso de nosotros como psicólogos y psicólogas, incluso la palabra psicólogo es una palabra que impone mucho o suele ser compleja para niños y niñas. Entonces, muchas de las veces no alcanzan a comprenderlo del todo y suelen hacerse algunas ideas al respecto, ¿no? Entonces, es justo poder proporcionarle la información a este tipo de población acerca de qué es un psicólogo, qué es una psicóloga y qué es lo que hacemos, ¿no? Obviamente tiene que ser información acorde a su edad y con un lenguaje que lo pueda comprender. Recordemos que cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, antes de brindar alguna información, lo primero que tengo que hacer es siempre sondear, es decir, saber o ver qué tanto sabe ese niño, niña o adolescente acerca de qué es un psicólogo, de qué hace aquí, de por qué ha venido, y en función de lo que me responda, pues también yo sabré entonces qué conocimientos o qué información proporcionarle. Repito, de acuerdo a su edad, ¿no? Y eso es algo importante porque también luego estas ideas erróneas o distorsionadas suelen estar alimentadas por papá, mamá o cuidadores primarios. Yo creo que ustedes sí han visto de que luego hay papás o mamás que amenazan y dicen, bueno, si te portas mal te voy a llevar con el doctor y le voy a decir que te inyecte, ¿no? Entonces, esto ya de entrada deposita cierto miedo en la figura del doctor o del médico
Y muchas de las veces lo mismo pasa con nosotros como profesionales, ¿no? Es decir, no se ve, por ejemplo, en este caso al doctor, como un profesional de la salud que me va a cuidar y me va a procurar bienestar, ¿no? Sino como algo atemorizante, algo a que temerle, algo que me da miedo, incluso cuando esto no es del todo así. Entonces, siempre es importante brindar información oportuna, de acuerdo al lenguaje, y que ese niño, niña o adolescente pueda comprender. Otra cuestión dice, se enfatiza la necesidad de conocer a fondo la evolución en las distintas áreas del desarrollo para una correcta detección de problemas psicológicos. Un determinado comportamiento constituirá o no un problema digno de recibir atención específica en función de la discrepancia con lo esperado para su edad. Aquí regresamos un poco al conocimiento que debo tener del desarrollo evolutivo de ese niño, niña o adolescente, porque esto me va a servir para dos grandes cosas. En primer lugar, para saber cómo abordar la entrevista acorde a su edad y acorde a su desarrollo en las distintas áreas, pero también para detectar un posible problema. Incluso sabemos que hay escalas que me dicen, bueno, de acuerdo a esta edad, este niño o niña ya debió haber adquirido ciertas habilidades y debe desarrollar ciertas actividades. Y muchas de las veces en esta entrevista, que es una herramienta de evaluación, podemos detectar o darnos cuenta que hay una discrepancia. Es decir, que estas cuestiones que el niño o la niña debió haber adquirido, quizás no las ha adquirido todavía o quizás ya adquirió otras más, ¿no? Entonces, nos va a servir para estas dos grandes cosas. En primera, para tenerlo en consideración a la hora de llevar a cabo el proceso de entrevista, pero también para detectar algunas discrepancias o algunas áreas, problemas con esta población específica. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí algunas cuestiones generales de la entrevista con población infantil y adolescente. Les invito a ver el siguiente video donde estaremos abordando algunas cuestiones a tener en consideración para realizar antes de la entrevista, ¿no? Algunas cuestiones que debemos tener en cuenta antes de realizar la entrevista. Y bueno, veremos o aprenderemos también algunas cuestiones mucho más específicas, incluso cuestiones del mobiliario, cuestiones de cómo abordar, cómo desenvolvernos o cómo manejarnos con este tipo de población específica. Que tengan buen día.